En este post quiero referirme un poco a la pseudocrítica literaria que genera una especie de clientelismo cómplice de piropos y exageraciones entre los escribidores mediocres. Dentro, digamos, de toda esta disparidad de las redes sociales y fuera de las redes sociales, porque se ha farandulizado mucho esto de lo literario, encontramos varios fenómenos, y uno de esos fenómenos es que hay mucha pseudocrítica, muchos comentarios mafiosos, antojadizos, como una especie de contubernio entre algunos que le hacen el juego a la mediocridad literaria, por quedar bien pues con Dios y con el diablo, por quedar bien con todos, por no hacerse problemas, porque la crítica literaria para los mediocres o los escribidores siempre es un gran problema. ¿Por qué? Porque no les canta la música que ellos quisieran. Entonces aquí tenemos nosotros un gran problema con respecto a esto de los niveles de traducción literarios que hay. Normalmente el crítico literario es alguien que está formado desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista estético, de tal manera que entendamos que la literatura es un constructo, es un producto estético, lingüístico. No solamente es una especie de comunicación, aprender a leer, escribir para poder comunicarse, transferir ideas, sentimientos, no. En el caso literario tengo que tener en cuenta muchos factores, muchos elementos que complementan a la formación básica regular que tenemos todos. Todos tenemos una formación básica en los cursos de comunicación, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Pero no todos tenemos los elementos y las herramientas suficientes como para poder deconstruir y poder valorar analizando un texto desde el punto de vista estético y literario. En ese sentido, el primer nivel está en el pináculo, en la punta, está el crítico literario, que no tiene ningún compromiso ni debe tenerlo con nadie en particular. Creo que el crítico literario es un profesional imparcial, objetivo, que mucho más allá de la autocomplacencia o la complacencia hacia los demás a delivery, debería hacer su trabajo de manera autónoma, independiente, sin que haya de por medio ese compromiso de que porque alguien le concede un libro o le toca una palmada y lo llama amigo, tenga que hacerle el gran favor de mentirle o engañarle, porque de eso hay mucha gente que se autoengaña, ¿no? Que busca especialmente, entre comillas, a su crítico, mejor dicho, a su piropeador, a su lisonjeador, para que le haga el papel y la tarea, ¿no es cierto?, de sacarle como por arte de magia cosas que el texto no tiene. Textos de mediocre calidad terminan con un prólogo, con un comentario, terminan pues llevándolo por la estratosfera, cuando a mí me parece que eso no es del calibre, no es de la catadura de un crítico literario. Un crítico literario es alguien objetivo, serio, que no mira a la persona que escribió el texto, sino mira el texto propiamente dicho. Entonces creo que eso es lo que falta. Entonces el crítico literario tiene que tener una teoría, un conjunto de metodologías, de herramientas, lecturas diversificadas para poder hacer un análisis y una valoración y una apreciación crítica del texto. De lo contrario, si me pongo a hacer una alabanza, un ditirambo, digamos, sobre eso, sencillamente le agrado a una persona, pero quedo mal frente a los demás y a la historia, porque esa persona queda muy agradecida y complacida y hasta no lo puede creer que su escrito se traduzca en lo que está diciendo este personaje. Y la verdad que eso deja mucho que desear, porque esa es una falta de profesionalismo y es una falta de objetividad. El crítico no se comporta así. Quien se comporta así es el comentarista literario, que teniendo herramientas, que teniendo elementos, muchas veces, ¿no es cierto?, empieza a hacer una especie de tirambo, de loas, ¿no es cierto?, al texto, aunque eso, o sea, sea un guijarro, pero él lo ponga como que es un diamante. Creo que esa es una de las cosas más absurdas que puede haber en literatura, más engañosas, porque se engaña la persona que manda a hacer el prólogo al compadre, al amigo, y se engaña a sí mismo quien hace todo ese juego, le sigue la corriente. Entonces el comentarista
está obligado muchas veces a querer devolverle el favor. Lo que él está buscando, el mensaje, qué quiso decir, de cuándo quiero comparar con, digamos, con un escritor famoso, con Huidobro, Vallejo, y en realidad no tiene nada de Huidobro, no tiene nada de Vallejo, pero él, para contextualizarlo, para darle la intertextualidad, termina comparando con grandes, y este escritor novel, este escritor novato o chabacano, ¿no es cierto?, termina creyéndoles por todo, porque hay alguien que al ser el comentario crítico le da ese aval, pero en realidad para mí es un descrédito para el comentarista, porque termina, digamos, vendiendo o alquilando su pluma, su nombre y el comentario a alguien que está esperando que le llenen de rosas y que le revienten cohetes a cada rato. Y el otro son los opinólogos, ¿no es cierto?, las personas que no tienen, digamos, criterio literario, que no tienen formación lingüística, estética, y que obviamente pues hacen los cumplidos, bonito, hermoso, qué maravilloso, me ha hecho dormir, me encanta, me ha hecho llorar, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo. Creo que en realidad aquí tenemos que entender una gran cosa, que la transducción, que es una especie de interpretación, pero una interpretación basada no solamente en el contenido, en las ideas que hay en el texto literario, porque el contenido de las ideas que hay en el texto literario no debemos de tomarlo como que es algo real, como que es el diario confesional del autor. Debemos entenderle como un producto de ficción, y el producto de ficción exactamente no es la realidad del autor. Es un producto que obviamente donde el autor ha metido mucha de su experiencia, pero ha trucado y vende ideas que exactamente no corresponden a su yo real. Es decir, el yo poético o el yo ficción no podemos tomarlo, ¿no es cierto?, a pie juntillas, a rajatabla, como que eso es en realidad lo que piensa y lo que siente el autor, porque en realidad un poema no es otra cosa que un producto, digamos, inventado, recreado, ficcionado, exagerado, que no necesariamente corresponde a la realidad del autor. Eso tenemos que ser muy claros, porque eso, ¿no es cierto?, vamos a decir, es una proyección de las mentiras, una proyección de las ficciones. O sea, un poema no puede ser exactamente lo que yo siento. Eso no es un poema. Eso podrá ser de repente una idea emocional. Podrán ser tus sentimientos en crudo, en bruto. Pero eso no es poesía. Porque la poesía es ficción, es un trabajo literario. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y qué tengo que analizar para no llegar a esto, ¿no? Porque en realidad hay gente que sin tener formación, o a veces teniéndola, ¿cierto?, comete barbaridades. Yo digo, comete engaños, bueno, le engaña pues al que no sabe, al inocente, que se deja llevar básicamente por, vamos a decir, el prólogo, y muchas veces los prólogos son superiormente escritos, mejor escritos que el texto, digamos, que está en comentario. Muchas veces lo que vale más es el prólogo que el texto propiamente dicho. ¿Y qué debe tener, no es cierto? ¿Qué debe tener para el caso de un poema? ¿Qué debe tener en cuenta alguien que haga un análisis? Primero, debo tener en cuenta, en primerísimo lugar, en primer término, el uso tropológico del lenguaje. ¿Cuáles son los niveles de lenguaje tropológico que se van a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué riqueza retórica, qué riqueza estética tiene eso? Porque de eso se trata. No se trata de decir que el autor quiso decir que está durmiendo en el río, que se acordó de su abuelita. Eso son cosas tontas, ripiosas, bobas. Se trata de ver el lenguaje, no es el contenido el que se valora, es el lenguaje, la manera como es. La poesía es lenguaje, es la forma, es la manera sintáctica, es la manera tropológica, retórica, alegórica, simbólica con la que está construido un texto literario. La literatura no está que quiso decir, que se acordó del sueño, porque todo eso es mentira. Oye, a veces han interpretado, oye, pero qué bobo, que a veces este señor no sabe de construir, no entiende que el producto de ficción es una sarta de mentiras. Por favor, no hay que tomar la ficción, la literatura, como que es la verdad, el mundo onírico, el mundo emocional, afectivo del escritor. No. El producto literario es una construcción ideal, es una construcción retórica, metafórica,
Y no necesariamente es mi vida personal puede estar fingida, ficcionada, alterada. Porque la literatura no pretende vender la vida del escritor, pretende vender la ficción del escritor. Eso hay que entenderlo. Otro elemento, y obviamente pues hay niveles, ¿no es cierto? Niveles tropológicos, pues nivel 1, 2, 3, 4 y 5, depende mucho, digamos, los niveles de originalidad que tenga. Otro elemento es la originalidad del discurso, ¿no es cierto? ¿Cuán original es el discurso dentro, digamos, del estilo literario? ¿Cuánto se pega al canon literario? Porque hay estilos ripiosos, estilos plagiados, que obviamente repetitivos, monsergas que están reiteradas una y otra vez, eso no es originalidad. Entonces tenemos que ver cuán original es el discurso, el texto literario, para yo poder dar una opinión objetiva, basado en una rúbrica, no en lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es. No, es que eso no es trabajo profesional de un crítico literario. Otro elemento importante a la hora de valorar un texto es la coherencia del texto. Es la coherencia del hiperónimo y los hipónimos que hay, que muchas veces no tienen ni idea los que escriben qué significa esto. Que haya un nivel de concordancia entre el cuerpo, entre el contenido y el cuerpo, entre el título y el cuerpo. Y que haya esa correlación de hiperónimo e hipónimo. Es decir, yo no puedo poner un título de una manera y el cuerpo de otra manera. A veces buscamos, que se ve bonito el título. Es que no se trata de que el título sea bonito. Los títulos no son bonitos y feos. En literatura, los títulos son coherentes con el cuerpo. Deben ser coherentes con el cuerpo. Porque algunos están, es que suena bonito, es más comercial. No, es que en literatura no se trata de comercio. Se trata de que haya una correspondencia, de coherencia lógica, que haya unicidad temática entre el título y el cuerpo. Entonces, ese elemento, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver en la parte. Otro elemento es el trabajo, digamos, estético, el trabajo lingüístico. El trabajo lingüístico implica ver la coherencia de la construcción sintáctica que hay entre los sintagmas nominal y sintagma verbal, el equilibrio, la proporcionalidad que existe entre estos sintagmas, ¿no es cierto?, entre la proporcionalidad numérica por elementos que haya en el sintagma nominal y en el sintagma verbal, que es la parte más difícil y la que nadie ve. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra ahí se encuentra el equilibrio, se encuentra la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de los campos semánticos para interpretar un texto, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista lingüístico en la construcción sintáctica. Ahora, de eso, pues hay que estudiar. Eso no me cae del cielo. Eso no viene así por añadidura. O sea, yo ya nací y ya vine con una carga de conocimiento lingüístico. Eso es falso, totalmente. Por eso es que la poesía no nace. La poesía se construye. Porque el poeta no es aquel profeta divino. Esas son tonterías que la gente se ha inventado para creerse que no se necesita estudiar. Tú no puedes estudiar y formarte universitariamente, pero están los libros. Porque hay un equivalente del que se forma en la universidad con el que se forma autodidácticamente con los libros. Entonces, eso tenemos que entender. Y otro elemento que hay que entender también es merituar la profundidad de las ideas. Porque no todos los tropos tienen el mismo valor. Aparte de la originalidad, tiene que ver la profundidad filosófica, la profundidad transgresora del lenguaje. Tiene mucho que ver, porque indudablemente no podemos quedarnos digamos, en la superficie, con el lenguaje coloquial, con el lenguaje elemental básico, que es el lenguaje que se utiliza para la comunicación. Y obviamente tenemos que ver si esa estructura, ¿no es cierto?, esa forma estructural está distribuida también por campos semánticos o por versos. Hoy no, la gente no hace versos ya. Predominantemente un 95% de la gente ya no hace versos. Hace líneas semánticas que las mutila, las mocha como con hacha de carnicero por donde sea, olvidándose de que toda oración gramatical tiene sus campos semánticos y son de acuerdo a los campos semánticos en que se debe separar. Se sobreentiende que si yo ya no utilizo la métrica, ya no utilizo la rima de manera convencional y de manera sistémica, debo utilizar el campo semántico para distribuir las cargas semánticas que hay en una oración gramatical.
Y esas cargas semánticas están por los elementos de los dos sintagmas, el nominal y el verbal. De tal manera que podamos entender que la literatura es una construcción estético y lingüística. Y obviamente no podemos decir, bueno, eso es lo que yo quiero decir y es trascendente que yo hable, pues, qué sé yo, de mi papá, de mi mamá, pues será trascendente para mí, pero no será trascendente para los demás. O sea, ¿qué tiene que ver tu literatura, tus cosas personales, que tiene que ver con el interés colectivo? La literatura es un código abierto. No podemos entender que la literatura solamente implique mi vida. O sea, hay gente que cree que uno está interesado en la vida de alguien para leerle y seguirle. Lo que le interesa al lector básicamente es el producto estético de ficción, el producto metafórico, el trabajo estético, literario. Eso es lo que importa y lo que interesa en un texto literario. No importa mi vida, porque mi vida le puede importar a mi familia y a cuatro amigos. Pero la literatura, al tener un código abierto, tiene que interesarle a todos los demás. Y en narrativa, pues ni modo, la narrativa tiene una estructuración que la gente empírica, la gente que no tiene, cree que hacer narrativa, hacer un cuento, un relato, una novela, cree que es solamente contar historias. La narrativa tiene sus elementos estructurales. Un texto, por muy breve, pequeño, tiene sus elementos estructurales. Tiene un ente pragmatográfico para construir los personajes, para construir el escenario topográfico. Es decir, para construir el tiempo, construir la trama argumental, la conflictuación, el cráter, el clima y el final. Ahora, ¿algún narrador lo sabe de los empíricos? Muy pocos, porque creen que es solamente contar la historia. Contar un cuento en el nivel literario, es contar con estructura. Claro, en el mundo empírico no existe la estructura porque existe el caos, existe lo aleatorio, empiezas por donde sea y no interesan las técnicas. Pero en el mundo literario, en el mundo narrativo, las técnicas son la argamasa, es el soporte, digamos, de todo lo que tú quieres contar. Si yo no tengo esas herramientas, estoy contando de manera primitiva, chabacana. Estoy contando las cosas de manera como la contaría un troglodita, como la contaría un hombre de las cavernas. Un arte rupestre, así, empírico, elemental, básico. Entonces tenemos que entender. Ahora, sobre la base de estos elementos, yo puedo hacer crítica literaria. Y yo no hago crítica literaria de lo que quiso decir. Lo que quiso decir me importa un pepino. Me interesa saber cómo construyó esa ficción, cómo construyó ese discurso literario, sobre la base de eso. Porque lo que quiso decir es como que yo quiero adivinar qué quiso decir con ello, con aquello. Y la crítica literaria no es un arte de adivinación, no es un arte de suposición. Es un arte básicamente entendido en la frecuencia estética, cuál es el manejo que le dio en el producto estético, en la construcción literaria que le dio al discurso, dentro, digamos, del canon universal y dentro de los universales de los tópicos temáticos. Que yo quiero relacionar que el escritor estuvo llorando, sufriendo. Oye, uno literariamente puede sufrir y llorar, pero desde el punto de vista del llorar, estar desternillándome de la risa, ¿no? Porque digamos, el sufrimiento literario es ficción, no es la realidad. Y aquel que lo esté haciendo se está engañando. Porque si yo creo que contándome entre lágrimas, entre llantos, contando la idea, voy a hacer ficción. Con literatura yo no quiero llamar a, digamos, a lastimidad. Con la literatura yo puedo arrancarme el brazo literariamente, eso es ficción. Yo puedo decir que no tengo un brazo, que no tengo una mano, que no tengo dedos. Lo puedo decir literariamente, pero los tengo. ¿Por qué? Porque en mi yo real es muy diferente a mi yo ficción. Puedo decir que en este momento estoy triste, llorando, que quiero suicidarme, y no lo estoy. Hay que entender que la ficción, yo no puedo interpretar un texto de ficción como que es algo real, como es el yo real, porque es ficción. ¿Por qué tener que interpretar un texto literario como que fuera la realidad del escritor? Ese es un engaño total que se ha vivido.
Hay gente que quiere hacer psicología, sociología, antropología de los textos literarios, olvidándose que está en el terreno de la ficción, está en el terreno de las mentiras. Porque un texto literario es una gran mentira, un gran embauque. El que cree que en literatura es cierto, está engañado. Y ese es el propósito de lo literario, engañar al lector, que lo que se está viviendo ahí es real y no es real. Entonces, sobre la base de eso, hagamos crítica literaria. Sobre el lenguaje, sobre la estructura, sobre los tropos, sobre el, el equilibrio sintagmático. Sobre eso, por favor. ¿Por qué le venden humo? ¿Por qué le engañan a la gente de que está un texto, súper valorado? Lo pones como que, es lo más... Cuando en realidad literariamente no significa nada. Hay textos que no valen absolutamente nada. Y con eso no pretendo personalizar a nadie. Como dice el dicho, al que le cae el guante que se lo chante. Porque lamentablemente la crítica literaria se gana gratuitamente muchos enemigos. Porque creen que es una especie, de envidia personal, de inquina personal. Entonces eso no tiene nada que ver. Lo que vale en un texto literario es el discurso. Es la manera como está trabajada. En ese momento yo saco a la persona, inclusive creo que hasta deberíamos olvidarnos de poner en anónimo de quién es el discurso, porque esa carga subjetiva de que si es de mi amigo tengo que ponderarlo. Y eso es lo que ocurre acá, ¿no? Que mucha gente vende humo, vende carga subjetiva a través de los prólogos, a través de los comentarios, que en realidad más que críticos son comentarios piropeadores y de elogios. Y esos no valen nada porque esos no resisten el tiempo. Porque finalmente el lector puede ser engañado con el prólogo. Pero en el momento en que entra al texto literario a leerlo, viene el desengaño. Porque a veces es mucho prólogo para tan poca cosa literaria. Buenas tardes.